Bueno, qué bendición, hermanos, que este día podemos tomar tiempo para venir y estar junto a nuestros hermanos en la presencia del Señor. Y qué bendición que este día, pues vamos a continuar estudiando estos temas que hemos estado estudiando todos estos días. Y el gran tema es ¿quién es Jesús? Y estamos conociendo un poco más de Él, conociendo de su persona, pero también de su carácter, de qué es lo que Él hace con nosotros. Y este día el tema es Jesús es el Rey del reino, o Jesús y el reino de Dios. Entonces vamos a hablar del reino de Dios, porque a mí me parece que este es un gran tema. Yo me puse a estudiar este tema hace muchísimos años. Todavía creo que estaba soltero, imagínense ustedes. Este año cumplimos 39 años de casados, dicho sea de paso, así es que ya hace rato nos da el sol, ¿verdad? Pero quiero invitarlos a buscar un versículo que está en Mateo capítulo 4, versículo 17. Si no lo encuentran, lo tendremos aquí en pantalla. Mateo 4, 17. Dice este versículo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si quieren me ayuda y me lo ponen aquí, así me obligo a no moverme para allá, porque a mí me gusta moverme y así me quedo quietecito, ¿verdad? Gracias, hermanos. Muy bien, vuelvo a leer. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que este versículo dice que Jesús comenzó a predicar y sus primeras frases de la predicación fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Esta mañana veamos a partir de este versículo que cuando Jesús comenzó su ministerio, no comenzó a hablar de milagros o de prosperidad, que son cosas que nos interesan. Todos los que estamos aquí queremos algún milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Yo necesito milagros, hermanos. De todos los que estamos aquí necesitamos de todo tipo de milagros, ¿verdad? O sanidad, o provisión, o puertas que se abran, etcétera. Pero aquí Jesús no comenzó a predicar de milagros, ni predicó de prosperidad para los necesitados, o tampoco predicó o comenzó a predicar sobre religión, un nuevo tipo de ritos, otro tipo de demandas, de cómo actuar, digamos, delante de Dios. No comenzó a hablar de eso. Su mensaje fue el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Entonces es importante, y esta mañana yo quiero tomar tiempo a hablar un poco más de eso. Entonces Jesús no solo vino a enseñarnos cómo llegar al cielo, cómo hacer para cuando nos muramos irnos a la presencia del Señor. Quizás algunos ni siquiera están pensando en eso porque están demasiado jóvenes como para estar pensando en cuándo se van a morir, ¿verdad? Y quizás tienen la intención de vivir toda la eternidad. Aquí pues en la tierra me refiero, y ser eterno, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo le decía al Señor, porque me predicaban mucho en aquella época sobre la venida de Cristo, y yo le decía: Señor, pero no vayas a venir antes de que me haya casado. Si querés venir el siguiente día es la luna de miel, pero el día que me case no, ¿verdad? Ni sino hasta el siguiente día. No sé, ¿verdad? A veces uno tiene esas ideas. Muy bien. Quiero decir otra cosa. Hay muchos que piensan, cuando oyen el tema del reino de Dios, piensan que el reino de Dios es un tema futuro. O sea, tiene que ver allá con el futuro, en la eternidad, cuando Dios se siente en su trono a gobernar sobre toda la creación. Y entonces, con eso tiene que ver el reino de Dios. Pero fíjense que lo que vemos en este versículo y que vamos a desglosar junto con otros versículos, tiene que ver con que el reino de Dios, dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado.
Ok, entonces no solo es una promesa futura lo del reino de Dios, sino que es una realidad presente. Entonces el reino de Dios se manifiesta aquí y ahora. Y hay algunas cosas que yo quiero decir sobre esto. En primer lugar, si vamos a tener una imagen de Jesús que sea una imagen central y clave de quién es Jesús, lo que debemos decir que Jesús es el rey del reino. Él es rey. Y si usted quiere tener una imagen central, sintética, que resuma quién es Jesús, ustedes y yo necesitamos decir: Jesús es el rey. ¿Ok? Digan conmigo: Jesús es el rey. Él es el rey del reino. ¿Ok? Porque no puede haber reino sin rey. Y si hay un reino de Dios, el rey de ese reino es Jesús. No puede haber un reino sin rey. Él es el centro del reino. Él es el centro de la enseñanza, de la doctrina, de la realidad del reino de Dios. Entonces Él no solo vino a predicar el reino, Él vino a manifestar el reino porque Él es el rey. Cuando Él vino, el rey vino a la tierra y se manifestó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice la palabra. Entonces el reino vino a la tierra porque Jesús se encarnó, el Hijo se encarnó y se volvió el rey del reino aquí. Por eso Él dijo: el reino se ha acercado. Quiero que veamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías es un profeta que está viendo hacia el futuro, más o menos 750 años antes de que Jesús viniera. Más o menos 750 años antes, Isaías está viendo hacia el futuro y empieza a profetizar. Y miren lo que dice el versículo 6 de Isaías 9. Porque un niño nos es nacido. ¿Están viéndolo en la pantalla? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Fíjense que sigue diciendo: y lo dilatado de su reino no tendrá límite. O sea, Él es el rey y un hijo, dice Isaías, porque un niño nos es nacido, y está profetizando el nacimiento de Jesús. Hijo nos es dado. Está hablando del Mesías y el principado sobre su hombro. También quiero que vayamos a un pasaje, este no está en la diapositiva, pero quiero invitarles a que lo veamos. Lucas capítulo 1. Vayamos por favor en sus dispositivos, y ahí es donde tienen la Biblia, o en sus Biblias si todavía ustedes son de los que usan la Biblia de papel, lo cual lo favorezco y lo bendigo. Pero quiero que vayamos al capítulo 1 de San Lucas. Quiero que veamos el versículo 26, lo voy a leer rápido. ¿Al sexto mes de qué? Del embarazo de Elizabeth. El embarazo de Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista. O sea, ya tenía 6 meses de embarazo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Esto de desposada quiere decir comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono
de David su padre. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjense, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel viene donde María y le dice: María, salve María, eres muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Verdad? Bueno, ustedes se lo aprendieron cuando eran niños, espero yo, ¿verdad? Y le dice, pero está tomado de esta porción, por cierto. Y le dice: ahora vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para ser rey. Y su reino no tendrá fin. O sea, vino para ser rey eterno. ¿Quién es Jesús? Él es el rey eterno del reino de Dios. Él es rey. Entonces, cuando cantemos Jesús es el rey, usted cántelo con toda fuerza, con todo vigor, porque estamos hablando de la verdad central del evangelio. Jesús vino a esta tierra más que para predicar salvación, más que para hacer milagros, señales, prodigios, más que para hacer todas esas cosas. Vino para manifestar el reino y establecerse como el rey eterno. Él es el rey. Entonces esto es importante que lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús es el rey. Fíjense que Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 13, dice que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, el Señor, cuando nos saca a nosotros de las tinieblas, nos traslada al reino de su amado Hijo. O sea que nosotros somos parte del reino. ¿De qué somos parte? Del reino. Y en ese reino, ¿quién es el rey? Jesús es el rey. Él es el rey eterno. Entrar entonces al reino significa, o cuando entramos al reino, o somos trasladados al reino, significa que ahora vivimos bajo el gobierno del Rey eterno, bajo el señorío de este Rey. O sea que ser cristiano es más que haber adoptado una nueva religión, o una nueva denominación, o haber entrado en una nueva iglesia. Cuando yo reconozco que yo necesito que Jesús sea mi Señor, yo también lo reconozco como mi Rey. Que sea mi Señor significa que es mi Rey y que yo estoy bajo su señorío, bajo su reino, que Él gobierna sobre mi vida y reconozco su señorío. Entonces no solo se trata de recibir bendiciones, que las recibimos. Dios se ha hecho cargo como rey de que todos sus súbditos tengan todo lo que necesitan. Esas son las responsabilidades de los reyes, que sus súbditos tengan todo lo que necesitan. Que tengan casa, que tengan comida, que tengan trabajo, que tengan salud, protección, y pone a disposición todos los recursos del reino para que sus súbditos tengan todo eso que necesitan. Y el reino de Dios es un reino poderoso y es un reino de riqueza. O sea, el reino de Dios no es escaso, no tiene limitaciones, porque el reino tiene limitaciones. Y Él va a proveernos, va a cuidarnos, va a protegernos, va a darnos todo lo que necesitan. Yo creo que quizás no todos los que están aquí entienden tan directamente las cosas. Yo viví en una finca donde mi mamá fue enfermera. En esa finca estaba la dueña de la finca.
Esa familia de esa finca fueron los dueños de prácticamente la mitad del volcán de San Salvador, desde el centro hacia el occidente. La familia, los papás de ella, eran miles de hectáreas, decenas de miles de hectáreas, porque solo esa finca donde mi mamá trabajaba tenía más de 1,500 hectáreas. Solo esa finca, era grande. ¿Ok? Pero en esa finca vivían los colonos. Los colonos eran la gente que estaba bajo el régimen de colonato. Eso quiere decir de protección de la persona que era la dueña de la finca. Esa persona les daba casa. Todas las casas donde los colonos vivían eran propiedad de la dueña de la finca y se las daba. Ahí tenían casa, tenían trabajo, porque el trabajo era para hacer las cosas de la finca. Es decir, había que ir a hacer, era una finca cafetalera, entonces había que ir a hacer todo el trabajo que el café requería. Y todo el año hay trabajo en un cafetal, todo el año hay trabajo, ¿verdad? Hay que abrir agujeros para sembrar nuevas plantillas, hay que cortar las ramas de los árboles, hay que abrir la sombra o que la sombra se amplíe más, porque el café necesita un juego entre sol y sombra. Entonces había que hacer eso, había que cortar la grama, eso le llaman peinar, y había peina, ¿verdad? Y había que abonar y se hacía todo. O sea, había trabajo para todo el año había trabajo para los colonos. Cualquiera que viniera de otra finca no necesariamente iba a tener trabajo, excepto en la época de cosecha. Pero ahí había trabajo. Como había un beneficio de café, también había trabajo para ciertos hombres, para la parte de despulpado, para la parte de patio, de secar el café, para todo. Había trabajo durante todo el año. La dueña de la finca les daba casa, les daba también trabajo, les proveía tierras para que sembraran, que eran propiedad de ella, para que sembraran maíz, frijol, les daban, si necesitaban abono, se los proveían, les ayudaban. Había trabajo, había protección también. Si había algún problema en la finca, con gente fuera de la finca, solo llamaban al cuartel y al rato estaban todos los soldados ahí protegiendo a la gente de la finca. Entonces había casa, había salud, porque mi mamá era la enfermera para todos los de la finca, y cada 15 días venía un médico a atender a todos los de la finca. Había salud. Es decir, la dueña de la finca había asumido el cuidado de su gente que trabajaba para ella en su finca. Yo lo viví de forma palpable, lo conocí de primera vista, lo experimenté. Había escuela, había comida para los niños en la escuela, había todo eso en esa finca. Ahora traslademos esa idea a la imagen del reino. Un rey es eso. Un rey es propietario de un territorio, tiene un dominio. Ese rey se hace responsable de que todos los que están bajo su reino y su señorío, él los cuida, él los alimenta, él les da casa, les da todo lo que necesitan, les da salud, les da para su educación, les provee todo. Jesús es el rey del reino del que somos parte. ¿Y cuál es la responsabilidad de los súbditos? Obedecer al rey. Eso es lo que tenían que hacer ahí. Por ejemplo, habían reglas en esa finca. Nadie se debía casar con personas de fuera de la finca. Si se casaba con personas fuera de la finca, entonces se tenía que ir de la finca. Ahora, había suficiente mujeral para casarse, pues. Y había suficiente hombrío, no sé, para casarse. Si había donde escoger, pues si eran cientos de personas viviendo en esa finca, miles de personas que habían en esa finca. Entonces ya si alguno se iba a otro cantón y veía a otra fulanita allá y se enamoraba, y era problema de él. Se podía casar, pero se tenía que ir de la finca. ¿Ok?
No, lo que pasa es que yo no era de la finca. Yo era el hijo de la enfermera, que era una empleada de la finca, ¿verdad? Pero así eran las cosas. Ok, el reino tiene sus reglas, tiene sus cosas, pero en ese reino, si los súbditos del reino se someten al señorío del rey, el rey se hace responsable del cuidado de sus súbditos. Ok, entonces, ¿qué significa que somos del reino de Dios? Significa que estamos sometidos al rey. ¿Y cómo somos? Obedientes al rey. Ok, somos súbditos del reino y le obedecemos. ¿Y cuál es el cambio? Lo que nos da a cambio el rey. Todo, vida, salud, protección, nos cuida. Estamos enfermos, y condenados a muerte, nos puede librar de la muerte y sanarnos de forma milagrosa. Y nosotros andamos por todos lados y nos pueden encontrar en otro cantón y dice, ¿de dónde sos vos? Yo soy del cantón del reino de Dios. Así andaban los de la finca, se movían entre todos. Habían otras fincas que eran de las hermanas de la dueña de la finca. Pero no había traslado de colonos porque aquello ya le pertenecía a la hermana. En un tiempo, en el pasado, fue de la mamá de ellos y el papá de los que ahora eran los dueños. Ok, pero en el reino de Dios, los que somos del reino, nos mantenemos en el reino. Entonces, primer punto, Jesús es el rey del reino. Ahora la pregunta esta es la pregunta: ¿Jesús verdaderamente reina en nuestra vida? Él es el rey de nosotros. ¿Yo estoy sometido realmente al rey? ¿Vivo bajo las reglas y obedeciendo al rey del que yo soy parte? ¿O ando coqueteando con otros reinos? Por ejemplo, el reino de las tinieblas. Porque dice que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo vivo de acuerdo con las reglas del reino. ¿Para qué están esas reglas? ¿Para qué son las leyes? Dicho sea de paso, un paréntesis breve. ¿Para qué son las leyes? Para protegernos. ¿Para qué son las leyes? No son para fregarnos la vida. Ay, ya viene ese policía otra vez necio a bajarme la velocidad. No, el policía no es necio, está cumpliendo reglas. ¿Y cuál es el propósito de las leyes o reglas o normas? Proteger mi vida. Es que a los 80 kilómetros por hora para arriba ya no va a ser tan fácil detenerme ante una situación. Se me van los frenos, ya no va a ser tan fácil proteger mi vida. Voy a ir a dar vuelta. O si yo me meto de carriles y hago un montón de cosas que son contrarias a la ley, me voy a matar. Entonces, ¿cuál es el propósito de las leyes? Protegerme la vida, preservar mi vida. Ok, primer punto. Estamos en el reino de Dios. Jesús vino a predicar el reino de Dios y dijo que Él era el rey del reino. Él es el rey. ¿Pueden decir amén a eso? Segundo punto que quiero hablar sobre esto. ¿Qué es entonces el reino? El reino es la esfera donde Dios gobierna y donde se hace su voluntad. ¿Qué es el reino? Es la esfera donde Dios gobierna y se hace su voluntad. El espacio, el ámbito, la esfera donde Dios gobierna y ahí se hace su voluntad. En el reino no puede entrar nadie que no esté autorizado por el rey, porque ahí en ese ámbito, en esa esfera, Él es el que gobierna. Y ahí se hace su voluntad. Por eso Mateo 6:10 dice el Señor: cuando ustedes oren van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos ahora hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra.
Y después sigue diciendo, el pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es el reino? La esfera donde se hace la voluntad del rey. Eso es un reino. Un reino es un ámbito, una esfera donde ahí lo que se hace es la voluntad del rey. Ahí, en la finca de la que les hablo, la dueña de la finca establecía cuál era la norma. Se llegaba a reunir cada cierto tiempo con los encargados de la finca, el de la administración, el caporal o el mandador que hacía toda la parte de trabajo, el operativo, y se llegaba a reunir con mi mamá también, la dueña de la finca, para preguntar cómo se estaba comportando la gente, si las mujeres estaban siguiendo los procesos de planificación para no tener más hijos de los que debían tener. Todas esas cosas. Es que miren, en el sistema ese de colonato, los dueños de las fincas y los que tenían colonos se metían en la vida de la gente. Se metían en la vida de la gente. Con quién se casaban y con quién no se debían casar. También eso estaba. Si alguno de ellos se atrevía a pelear con otro porque se echaba los tragos y peleaba con el otro, lo podían expulsar de la finca y perder todos los privilegios que habían ahí. O sea que había varias cosas, pero se metía en la vida de la gente porque ahí en esa finca se hacía la voluntad de la dueña de la finca. Entonces, ¿qué es el reino? La esfera donde se hace la voluntad del rey, y yo vivo bajo la voluntad del rey. Hago lo que el rey dice que yo debo de hacer. ¿Y por qué el rey se mete en mi vida? Porque quiere cuidar mi vida. Él quiere cuidar mi vida. Por ejemplo, él no quiere que tome porque me va a destruir el hígado o los riñones o el cerebro, pues. Me va a dañar mi sistema cardiovascular, mi sistema hepático, mi sistema endocrino. No es porque es que él no quiere que yo sea divertida mi vida. ¿Y quién dice que echarte los tragos hace divertida tu vida? Eso es una ilusión, una fantasía. Eso es una anestesia temporal de los problemas, pero no los resuelve, más bien los agrava. Porque entonces las finanzas se acaban, además de que dañas tu cuerpo. Es que este rey no me permite que yo como hombre tenga varios frentes. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? O sea, que tenga otra persona además de mi esposa, pues, ¿verdad? Es que yo tenga varias opciones. Es que no quiere que yo realmente tenga problemas y que lo que surja de esas relaciones cause problemas a otros. Es que el rey en su reino quiere que se haga su voluntad. Entonces, ¿qué es el reino? Es la esfera donde Dios gobierna y se hace su voluntad. ¿Ok? Entonces el reino no es simplemente un lugar, el cielo, ¿verdad? El cielo, no, que es aquí y ahora donde el gobierno de Dios opera, y yo soy súbdito de ese reino. ¿Cuántos súbditos del reino de Dios hay aquí? Bueno, 1, 2, 3, bueno, varios, ¿verdad? El reino es gobierno, el reino es autoridad, el reino es soberanía, hay un soberano. Entonces el reino de Dios está donde Dios gobierna. Ahí es el reino de Dios. Entonces mi casa va a ser una expresión del gobierno de Dios. Ahí se va a notar, ahí se hace la voluntad de Dios, porque eso pertenece a la esfera donde Dios gobierna. Por lo tanto, las relaciones que tenemos con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, manifiesta. Alguien está emulándome a mí. Te metiste a Zoom. Entonces se mueve, se manifiesta el reino.
¿verdad? Ahí, en mi casa, mi trabajo, mi empresa. Ahí se manifiesta el gobierno de Dios. Es una esfera donde Dios gobierna. Entonces no basta decir yo creo en Dios. No es suficiente decir es que yo creo en Dios. Es que fíjense que yo voy a los cultos y canto. No, no es eso. Eso es importante. No quiero decir que no. Pero no basta decir eso. Lo que tiene que decir es yo estoy bajo el gobierno de Dios. Mi casa, mi trabajo, mi familia, mi empresa, donde yo me muevo, estoy bajo el reino. Entonces no importa si me están viendo o no. Espérate, escondete que ahí vienen los hermanos. No. O sea, ahí viene el pastor. Cálmate, que ahí viene el pastor. No. Es que ustedes no están bajo el gobierno del pastor. Ustedes están bajo el gobierno del rey. Él es el que gobierna. Entonces no importa si me ve el pastor o no me ve. Lo que importa es si usted está caminando bajo las reglas del reino en el ámbito donde usted se mueve. Si ahí opera el reino. Ok. Preguntas. ¿Dios gobierna mis decisiones? Lo que yo decido. Y es que yo decido, pues vaya. Hay gente que dice así, es que yo decido, ¿ve? ¿Y usted qué me va a decir a mí? Yo decido. Es mi vida. ¿Y a usted qué casi le dicen a uno así, ¿verdad? Y viene todavía la respuesta, no sea, ¿verdad? Es mi vida. Pregunta, ¿el rey gobierna mis decisiones? ¿Someto mis decisiones al rey? ¿O yo soy como yo no lo iba a decir, pero vos lo dijiste, como macho sin dueño, ¿verdad? Me lo viste en la punta de la lengua, sí. Ok, Dios gobierna mis pensamientos. ¿Qué ando pensando yo? ¿Qué hay ahí en esa cajita de Pandora que a veces es mi mente? ¿En qué ando pensando? Dios gobierna mi casa, Dios gobierna todas las áreas de mi vida. Tercer punto que quiero decir, ya dije dos. Primero, que hablando del reino, el reino tiene un rey. Jesús es el rey. Él es el rey eterno y el rey de gloria. Segunda cosa, el reino es la esfera donde Dios gobierna y se hace su voluntad. Tercera cosa, el reino es aquí y ahora. ¿Ok? El reino es y ahora. Y esto es importante porque para muchos la predicación del reino solo tiene que ver con el reino futuro. Es después de que nos morimos, es después de la gran tribulación, es después del milenio, es después del arrebatamiento o el rapto. Entonces va a venir el reino. No, el reino es aquí y ahora. En este momento. Es aquí y ahora. Mire lo que dijo Jesús, volviendo al pasaje de Mateo capítulo 10, versículo 47 que vimos al principio, 4:17. Dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, No es que algún día va a llegar, sino que les dijo, ya está aquí. El reino ya está aquí, se ha acercado, porque el reino de Dios, dice Lucas 17:21, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea que aquí operan dos reinos en simultáneo. Hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas y está el reino de Dios. El reino de Dios irrumpió en medio del reino de las tinieblas y empezó a sacar gente que estaba en el reino de las tinieblas y los trasladó al reino de Dios. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y nosotros ahora pertenecemos al Rey eterno. Y somos hijos del Rey. Usted es hija del Rey, hijo del Rey.
O sea, nos ha declarado hijos del reino, hijos de la luz. Usted es hijo de la luz. Usted no es un hijo de las tinieblas. Usted es un hijo de la luz, ¿verdad? Es que yo tengo ayuda aquí porque hay varios aquí que me quieren sacar de, ¿verdad? Somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. ¿Ok? ¿Qué significa que el reino de Dios no solo es esperanza futura, no solo es para lo futuro, sino que es una realidad presente? ¿Qué significa? Donde Cristo está, sana, porque el reino de Dios es un reino de salud, de sanidad. Y donde Cristo está, sana. Así es que no se sorprenda de que hayan milagros de sanidad. Una vez alguien dijo que es médico, yo no sé qué pasa en esa iglesia, dijo. ¿Cuántos milagros hay ahí? Es que nosotros proclamamos el reino de Dios y en el reino de Dios hay milagros. Porque el rey gobierna sobre todo el mundo, sobre la creación, sobre las leyes. Y él, ¿qué es un milagro? La interrupción del proceso natural de las cosas. Por ejemplo, el proceso natural de una enfermedad como el cáncer es que comienza unas células a actuar en su propia lógica, que es contraria al diseño del cuerpo, y empiezan a multiplicarse, viene el cáncer y van creciendo. ¿Y cuál es el resultado final? Muerte. ¿Qué es un milagro? Que se interrumpa ese proceso. Pero el rey tiene poder para interrumpir esos procesos. ¿Ok? Y puede sanarnos. En otras ocasiones no, ya nos quiere llevar para estar en su presencia. Y nos quiere llevar a descansar allá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Y yo solo espero ese día cuando vaya a presentarme a la presencia del Señor. Ya no le tengo miedo a la muerte. Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si me duermo a este mundo, ¿a dónde voy a despertar? ¿A dónde voy a abrir los ojos? A la eternidad. Entonces la muerte no perdió el poder sobre los hijos del reino, la perdió. Porque los hijos del reino viven en un reino que es eterno. ¿Cómo es el reino? Eterno. Entonces cuando nosotros partamos de este mundo, ¿vamos a salir del reino? No, porque el reino es eterno. Entonces, cuando yo cierre los ojos a esta tierra, si es que me voy antes que Mercedes, ya no la voy a ver a ella en esta tierra. Pero inmediatamente voy a abrir los ojos, me voy a encontrar que mi abuela me está esperando, que mi mamá me está esperando, que mi tío me está esperando, y que mis hijos me están esperando, los que ya están allá, un montón de gente. Entonces no voy a estar solo. Un montón de gente. ¿Cuántos tienen gente ya esperándolos? A ver. Ay, los vamos a ver. Ellos nos van a salir, va a ser el comité de bienvenida. Nos va a decir, qué bien que viniste, hijo, me va a decir mi abuela. Mírame las piernas, ya están sanas. Porque aquí las tenía enfermas. Y me decía, mira, ya están sanas, ya no tengo los problemas que tenía. Mi mamá va a salir a recibirme y me va a decir, mira, hijo, el cáncer se fue, se acabó. Y mira, ya aquí ya no tengo esas cargas que tenía. Yo soñé o tuve una visión de mi mamá corriendo en los jardines celestiales, los momentos en que estaba transitando de esta tierra a la presencia del Señor. Y corrí en unos jardines celestiales y me va a decir, venite, hijo, te quiero llevar a correr. Pero no nos queremos morir, ¿verdad? Levante la mano los que quieren morir. Nadie. Pero si nos morimos, si vivimos y si morimos, así es que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Pueden decir amén? Entonces, en el reino donde Cristo gobierna, Él trae liberación, nos quita la carga, la angustia, la desesperación, nos restaura, nos gobierna, tiene cuidado de nosotros. Es que el rey tiene cuidado de sus súbditos.
¿Por qué te afanas o te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y redentor mío. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué nos abatimos, hermanos? Es que nos es fácil abatirnos. Qué fácil nos abatimos por cualquier cosa. Nos abatimos por el trabajo. Nos abatimos porque no tenemos trabajo. Tenemos trabajo, hoy nos abatimos porque mucho trabajo. Somos unos grandes abatidos. Salude al que tiene la par y dígale que Dios te bendiga, abatido. Dígale. Hermanos, somos llamados a traer ese reino a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestra generación. Somos llamados. Entonces el reino es aquí y ahora. Cuarto, el reino es ya, pero todavía no. ¿Ok? Fíjense, el reino de Dios es aquí y ahora, pero también el reino de Dios es ya, pero todavía no. Eso es una paradoja, pero quiero explicarla. ¿Ok? El reino de Dios es ya porque Dios gobierna, su esfera gobierna sobre nosotros, es ya, pero todavía no es en plenitud, no es completo, todavía nos enfermamos. Todavía tenemos que andar con botecitos, con pastillas. Y aquí andan las pastillas todavía, aquí las cargo. Todavía nos duele el cuerpo. Todavía, si no me tomo las pastillas, puedo tener consecuencias. En mi caso personal, si no me tomo las pastillas, puedo convulsionar, por ejemplo. Y ustedes no quisieran verme convulsionando. Es feo cuando una persona convulsiona, y sobre todo un ser querido. Pero si yo no me tomo las benditas pastillas en la mañana y en la noche, puedo convulsionar. ¿Por qué? Porque algunos me están viendo así con cara de lástima. Ay, pastor, pobrecito el pastor. Lo que pasa es que tengo un foco convulsivo que se me destapó por no tener límites y no parar de trabajar continuamente y no darle reposo al cuerpo. Se me destapó el foco convulsivo. O sea, me dio un cortocircuito a nivel frontal. O sea, que a mí se me pelan los cables. Tiene que tener cuidado conmigo, porque a mí se me pelan los cables. Y usted no quiere ver que se me pelen los cables, ¿verdad? Sí, hermanos, a mí se me pelan los cables. A usted también, déjese de cuenta. Lo que pasa es que a usted no le dan pastillas todavía. Ok. Todavía no, porque todavía tenemos enfermedad, todavía tenemos muerte. En este ámbito todavía hay esas cosas. Todavía hay envidias, todavía hay tristeza, todavía hay angustia. Todavía hay todas esas cosas, todavía hay calor o frío. Hay situaciones todavía, porque todavía nos equivocamos. Y qué grandes equivocaciones tenemos. Ay, lo que no quería hacer, eso hice. El mal que no quería, lo que no quería que saliera de mi boca, me salió. Yo dije, me voy a quedar callado. Y hasta dije, chitón boca. Y cuando vinieron, es que me sacaron de mis casillas. Ve qué gracia. Pero todavía tenemos eso. Todavía somos así. Entonces todavía no. Es ya, pero todavía no. ¿Ok? Porque cuando sea en plenitud, no habrá muerte ni dolor, no habrá enfermedad, no habrá pasado, presente ni futuro. Vamos a estar en la eternidad. Ya no vamos a tener esas angustias. Ya no vamos a estar casados. Algunos dicen, gracias a Dios. No lo dicen así en público, lo dicen en privado. Gracias a Dios. Dios mira los pensamientos también. Ya muchas cosas no van a haber. O sea, ya el reino de Dios es
ya. Digan conmigo, es ya, pero todavía no. Esto es una paradoja. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos, me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y eso es el reino. Es ya, pero todavía no en plenitud. Y es una paradoja. Digan conmigo, el reino es una paradoja. Es una paradoja. Es ya, pero todavía no. ¿Vivimos bajo el reino? Sí. Si usted vive bajo el reino, diga que sí, pues. ¿Vivimos bajo el reino? Sí. No. O sea, sí. Algunos sí, otros quizás no. No, vivimos bajo el reino, pero todavía no es en plenitud. Esa es la paradoja. Esa es una cosa que necesitamos entender. El reino ya llegó, pero todavía no se ha manifestado en plenitud. El reino ya venció, pero todavía hay muerte, todavía hay pecado, todavía hay enfermedad. Pero Él ya venció. Todavía vemos dolor, como ya mencioné, por eso ando las pastillas. Estas no son para no convulsionar, las de no convulsionar ya me las tomé, no se preocupen. Este es para el dolor, ¿verdad? Y tengo que andar, media vez empieza ya a instalarse el dolor, ya me la tengo que tomar, ¿verdad? Porque tengo dolor permanente, 24 horas. Lo que pasa es que lo calmo con el analgésico, pero ahí anda. Eso todavía está. Así como hablábamos ayer con la hermana Ani, todavía es celíaca, todavía no puede comer el gluten. Imagínense que no puede comer hamburguesas de las que nosotros comemos. Gracias a Dios, hermana Ani, feas esas cosas, a mí no me gustan. Pero aquí hay algunos que se mueren por las benditas hamburguesas, ¿verdad? Todavía hay injusticia, todavía vemos injusticia, todavía hay sufrimiento, todavía hay niños que mueren bombardeados, que mueren de hambre, que mueren en abandono, todavía hay niños que los abortan, todavía hay niños que los tiran a basureros. ¡Qué terrible! Todavía hay injusticia, todavía hay maldad en el corazón de la gente, todavía. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?, dice el profeta Isaías. Y la gente dice, no, si era madre, pues. Y la respuesta no es esa, la respuesta es, sí, hay mujeres que se olvidan del fruto de su vientre y los abandonan. Y los tiran a basurero. Pero dice el profeta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y luego responde el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, tatuado en las palmas de la mano. Cuando el Señor se mira en las manos, ve el nombre suyo. Normita, a Normita la tengo que bendecir esta semana. Le tengo que dar lo que necesita, todo lo que... Es más, no le voy a dar solo lo que necesita, hasta lo que desea le voy a dar. Le voy a dar a Marvin para que la lleve a comer al restaurante que Normita quiere ir, ¿verdad? Y no está, es la hora que se salió el bendito Marvin, cuando debía de oír esto, ¿verdad? Voy a bendecir, aquí está el otro Marvin, pues vaya, pasémonos. Lo voy a bendecir, por Marvin le cayó, ¿verdad? Lo voy a bendecir para que lleve a Claudia a comer, ¿verdad? Y que ella se dé un gustazo así, lo que a ella le gusta comer, ¿verdad? Y le voy a proveer a Marvin. O sea, el Señor cuando se ve la palma de la mano nos ve a nosotros. Qué lindo, hermano. Qué lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor. Yo estaba perdido, Él vino y me halló con sus tiernas manos. Él me acarició, tomóme en sus brazos. Y de ahí que dice, ya no me acuerdo qué dice, pero qué lindo mi Cristo. Hermano, desde niño, desde el vientre, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos.
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. No dijo así, ve. Ay, yo le quería poner ojos bonitos al Kevin, pero ni modo, estos últimos me quedaron más, pues. No dijo eso. Le puso los ojos bonitos que él quería para Kevin y lo dejó así chinito, ¿verdad? El Señor dijo que sea chinito, ¿verdad? Y le puso los ojos chinitos, ¿ok? No, él escogió los chinitos para él, ¿verdad? Cuando dijo la Abby, no, estos grandotes, dijo, estos más grandes para la Abby, ¿verdad? Entonces, le puso los grandes ojos que tiene. Ok, el Señor nos escogió, nos vio, nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Muy bien, yo cuando leo esto me entusiasmo. Dice la Biblia en Hebreos 2:8 que todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas a Él. Todavía no. No todo le está sujeto. Dice que todo le fue sujeto a Él, le fue sujetado, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Todavía hay gente mala en el mundo. Vivimos en esa tensión, entonces hay salvación, pero esperamos redención completa. Hay reino, pero esperamos que sea en plenitud. Vivimos en esa tensión. Esto nos da un equilibrio, ¿ok? No negamos la realidad presente, pero esperamos una realidad futura todavía. ¿Pueden decir amén, hermano? Entonces, no nos desesperemos por lo que aún no vemos, pero lo vamos a ver. Y eso nos permite vivir una vida de fe. Y termino con esto. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiero decirle algo. Como usted es súbdito del reino, tenga certeza, seguridad plena que la justicia de Dios lo va a cubrir siempre. Y aunque aparezcan injustos queriendo hacer injusticias contra usted, usted debe saber que es súbdito del reino y que la justicia de Dios se manifiesta a favor suyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted está viviendo alrededor de un mundo lleno de zozobra, donde todo parece loco, parece que los que están en el psiquiátrico son los cuerdos y los locos gobiernan las naciones. ¿A cuál más loco? Son locos los que gobiernan las naciones. Montón de locos. Estaba viendo un video que vi ya hace rato y lo volví a ver ahora que me apareció. Dice, ¿saben cuál es el gran problema que tiene Xi Jinping en China? No hay nadie que lo sustituya. Llegó a controlar todo y tenerlo todo bajo su control, que ahora no hay nadie que lo pueda sustituir. Cualquiera que llegue a sustituirlo no tiene la experiencia porque no se lo han permitido. ¿Qué le espera a ese gran país de tantos millones, 1.300 millones de habitantes? Un ejército espantosamente grande y no hay nadie que lo pueda gobernar. ¿Qué le espera a la tierra cuando ese hombre ya no esté? La gran aflicción que tienen aquí en El Salvador. Y si abren las puertas y salen todos esos, una gran aflicción. Los locos gobiernan la tierra. ¿O no? ¿O solo yo me lo estoy imaginando? Esa es la verdad. Pero hermanos, cuando ustedes y yo veamos zozobra a nuestro alrededor, debemos recordar que el reino es paz. Digan amén a eso. El reino de Dios es paz. Y los súbditos del reino van a tener la paz de Dios. La paz de Dios. Que la paz de Dios gobierne sus corazones y sus mentes. Que la paz de Dios gobierne esta semana su vida. Que usted esta semana, el día de mañana, se levante confiando en que la paz de Dios está para usted disponible y que el Señor lo va a cuidar. Digan conmigo, me va a ir bien esta semana. Nos va a ir bien, hermano. Le va a ir bien.
Esta semana es cuando mejor va a comer. Hoy que está preocupado usted porque ya va a llegar fin de mes y todavía no me estira. Y queriendo que le estire más. Ay no, pero a saber qué voy a hacer. Es cuando mejor le va a ir, hombre. Y cuando me den lo que me van a dar es tan poquito que no me va a alcanzar para mayo. Hasta la van a celebrar, hombre, si no ve que es el mes de las mujeres, pues que van a celebrar el Día de la Madre. ¿Y qué no celebran el Día de la Madre usted? A los papás un par de calcetines, 2 pañuelos. Sí, pero a las mamás que ramos de flores. Miren, yo no tenía idea de cuántas consume la gente flores, es increíble. Hoy que mis hijos se han metido esas cosas de las flores, ¿cómo compra flores la gente? ¿Y para dárselos a quién? ¿A los hombres? A mí si me quieren dar flores, mejor denme un Subway o 6 camperitos. O sea, no son para los hombres. Entonces, mujeres, ¿por qué se preocupan? Que a ver cómo me va a ir este próximo mes con todo el gran descuento que me van a hacer. Hasta celebrada va a estar. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y aunque no sean los hijos, va a ser tanta gente. Porque hay Dios con estos mis hijos. Mi alma. Paz. ¿Qué más es el reino de Dios? Justicia, paz, gozo. Gozo. No le pegue ahora al que tiene la par. Aquí hágale así, mire, hágale así. Disfrutar el gozo del Señor. Háganle pues, háganle. No, aquí dije yo, de aquí, de disfrutar el gozo del Señor. Hay algunos de los que están aquí que esto es lo que más necesitan. Más que justicia, más que paz, lo que necesitan es gozo. Porque tienen una cara. Ya les iba a decir de retorcijón, gracias a Dios que no se los dije. Pero hay algunos que tienen una cara de retorcijón, de dolor de estómago agudo. Retorcijón combinado con úlcera y con colitis. Ay, qué dolores más espantosos. Ya no sé ni dónde es. Aquí es la colitis, ¿verdad? Porque aquí es la apendicitis. Ok. Ay, tienen unos dolores. La cara lo refleja. Hermanos, que esta semana puedan vivir en el gozo del Señor y que el gozo del Señor sea su justicia, paz y gozo, fortaleza espiritual. Donde el reino gobierna hay paz, aunque haya tormenta. Donde el reino gobierna hay gozo, aunque haya lucha. Donde el reino de Dios hay justicia, aunque el mundo viva en corrupción. ¿Verdad? Hay gozo. Hermanos, el evangelio no solo es predicación futura, no es solo salvación. Eso es parte, pero es más que la salvación. Venga y sea salvo, ¿verdad? Sea salvo. No es más que la salvación, es el reino. El evangelio es el evangelio del reino. Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Es más que solo la salvación. La salvación es la puerta de entrada. Pero es el reino, porque hay un rey y nosotros somos súbditos de ese reino y debemos vivir de acuerdo con esa verdad y esa realidad. Nosotros estamos sometidos al rey del reino y a las leyes del reino. Por lo tanto, estamos sometidos, somos obedientes. Así como la niña Minta les decía si debían o no tener más hijos en esa finca. Era doña Minta Letona de Parker. Esa gente letona era la dueña del mitad del volcán. Tenían plata hasta para empedrar calles. Y todos los que estaban en esa finca sometidos ahí. Nosotros no nos tienen que obligar. Qué bueno que somos del reino porque tenemos un rey que es bueno. Es un rey de gloria, un rey eterno. Miren, tan bueno es este rey que había que matar a alguien por causa del pecado y él decidió morir por nosotros. ¿Qué le parece? Como dirían allá en mi pueblo, ¿cómo le quedó el ojo? ¿Ah? Alguien tenía que morir y él dijo, yo voy a morir. Porque sabía que tenía poder para poner su vida, pero también para volverla a tomar. Y resucitó.
Eso es lo que el diablo no sabía. Es que no sabe todas las cosas. Es un pobre diablo. Ese diablo sí que es un pobre diablo. No sabía que tenía ya el plan preparado desde la eternidad. Voy a morir, pero voy a resucitar. Y nos dio vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos están contentos por la vida que el Señor nos ha dado? Cerramos orando. Señor, gracias porque somos súbditos del reino y porque Jesús es el Rey de este reino. Y estamos aquí agradecidos contigo. No somos como los demás, dice la palabra, que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, Señor. Yo tengo esperanza, Señor. Esperanza porque todos mis pecados me fueron perdonados y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque he sido justificado por la fe, y por cuanto he sido justificado por la fe tengo paz para con Dios. Gracias, Señor, porque tengo un Rey, tengo alguien que está sobre mí, que me gobierna. Por lo tanto, el poder de las tinieblas no tiene potestad sobre mí, porque yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, y yo pertenezco a la esfera del reino. Y gracias porque cada uno de mis hermanos que está aquí y hermanas pertenecen al reino eterno. Digan: yo soy del reino. Díganlo: yo soy del reino. Yo pertenezco a la esfera del reino de Dios. Digan: yo le pertenezco al Rey de la eternidad, al Rey eterno, al Rey del reino de Dios. Digan conmigo: yo le pertenezco a Dios. Digan: Dios es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Rey. Dígalo: Jesús es mi Rey. Que lo oigan todos, pero sobre todo que lo oiga su mente y su corazón. Que cada célula suya lo escuche. Jesús es mi Señor, es mi Rey, y el reino de Él es un reino de vida, es un reino de paz, de gozo. Que sus células lo escuchen, sobre todo esas células que están angustiadas, que están estresadas. Que cada nervio suyo lo escuche. Yo soy del Rey eterno. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, hambre, muerte. Más bien estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendigo a este pueblo, Señor. Levanten sus manos. Los bendigo a cada uno de ustedes. Los bendigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Y que te siga bendiciendo como te lo ha prometido. Que el Señor sea escudo alrededor de ti. Que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Quiero declarar que esta semana tendrás todo lo que necesitas en abundancia, porque tú le perteneces al Rey eterno. Así es que te bendigo con abundancia. Te bendigo con salud, te bendigo con paz, te bendigo con gozo, te bendigo con provisión sobrenatural. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. No se vaya a ir sin abrazar a sus hermanos. Tengan una semana poderosa en el nombre del Señor.